pensar que tuve que esperar 25 capítulos para que la serie se pusiera buena. ¿A quién preferiste? ¿Al dios que castiga a quienes se imponen ante él por intentar crear un nuevo mundo? ¿O al friki poco social, estricto creyente de la justicia que ve a ese dios como un asesino y lo intenta detener porque sus métodos no son los que ha escogido toda una sociedad? Difícil de elegir, ¿eh? Pero no tanto. Solo que ante tus sesgos te pones trabas a elegir por tratar de justificar uno sobre el otro. Lo que hoy haremos es ayudarte a elegir desde una postura objetiva sobre L y Light. En un principio será difícil, pero después se complicará aún más, sobre todo porque uno de ellos se sacrifica por el bien de la sociedad y el otro sacrifica al que se sacrifica por la sociedad. ¿Quién murió por el asesino y no en las manos de Dios? Y es que ante esta competencia que se nos muestra en el capítulo 25 en Death Note, con el protagonista y antagonista, el Light, dependiendo de ese título de cómo lo veas, claro está, desarrollándose de manera inteligente ante nuestros ojos y tratando de resolver el problema mucho antes que podamos comprenderlo, refleja ese arduo trabajo en la investigación científica. Pero esa misma característica de un personaje a otro refleja esas dos amplias visiones de la ciencia, la estática y la dinámica. La visión estática influye en la mayoría de la gente por su trabajo al descubrir nuevos hechos y agregarlos a la información que ya se tenía para atrapar al individuo, Dios o ente, que estaba haciendo justicia por su propia mano y que su método polarizaba a la sociedad, a considerar como bueno o malo la manera en que lo estaba haciendo. Desde esa perspectiva, L nos muestra la forma de explicar los fenómenos observados si nosotros no conociéramos como espectadores que sabemos que Light es Kira. Aquí es cuando usas el poder de tu imaginación para crear cómo sería si los creadores no te hubieran dicho que Light iba a ser Kira desde un principio. Hubiera sido un juego parecido al saber quién tiene la Death Note del grupo Yotsuba. Con este ejemplo es como L nos demuestra cómo esa visión estática empatiza en el estado actual del conocimiento y en la visión que se le hace a la misma ciencia como conjunto de leyes, teorías, hipótesis o principios actuales. Así por eso la ciencia, como L, pueden cambiar su conocimiento, porque los hechos le permiten poder hacerlo y no siempre vivir con las mismas creencias. Ahora, la visión dinámica nos demuestra el estado actual de conocimiento como importante, pero lo es tanto que constituye la base para futuras teorías e investigaciones científicas. A esto se le conoce como visión heurística. La palabra heurística significa que sirve para descubrir o revelar. La visión heurística en la ciencia se centra en la teoría y esquemas conceptuales interconectados que resultan fructíferos para investigaciones posteriores. Con base a esto, hemos visto que Light ha dado saltos riesgosos. Y si hablamos bien de Light, es así como el científico tiene que saltar, que apostar toda su vida profesional. La solución de problemas de esta visión está en lo imaginativo, porque están más allá de los hechos y conjuntos de información. Ayuda a encaminar hacia teorías o descubrimientos. En general, sin importar la visión o personaje a quien le vayas, Light o L, la función de la ciencia consiste en hacer descubrimientos, conocer hechos y avanzar el conocimiento con el fin de mejorar las cosas, no de empeorarlas. Todos estábamos bien hasta que llegó Ryuk con su Death Note y así L no hubiera muerto. Con todo esto visto anteriormente, el problema es que podemos suponer que apoyas a Light. Y explicaremos muy brevemente por qué. El que no puedas entender por qué el método de L era mejor, si no es por decir funcional, que el poder de Light posiblemente sea porque tienes el sesgo de servir a Dios, o también conocido como el sesgo de autoservicio o de autoconcepto. Sí se escucha mal e incluso contagioso, pero no es otra cosa más que un sesgo de atribución que consiste en que te autopercibas de manera favorable. Ese sentimiento que tienes hacia Light de que sus acciones eran buenas solo reafirma que quieres tener la razón, resaltando tu propio autoconcepto. Este sesgo aparte está vinculado a conductas que te hacen creer y actuar en medida de que Dios tiene un plan para cada actividad que tengas. Y al final entonces puedas decir que cuando las cosas van bien se deben a que es responsabilidad de Dios, pero no se les atribuye si las cosas van mal. Es que no importa lo que te digamos con respecto a Light.
y su infantiloide modo de actuar queriendo ser un dios. Posiblemente lo defiendas al más no poder y eso se debe al mismo sesgo defensivo que tienes como persona. Porque el procesar información negativa, como la que te estamos diciendo, es porque sientes que contradecimos tus creencias personales o el de tus grupos de pertenencia. What? Of course he was. No, he wasn't. You lose. Of course he was. He was the star. Nope, you're wrong. Look it up. I don't have to look it up. It's common knowledge. He was on the cover of People magazine when the movie everyone knows Kevin Bacon was the star of Footloose. It was a huge movie. He was the lead. Pero teniendo en cuenta la importancia de la religión en nuestras vidas e incluso en este anime, es como se genera esa identidad social. El que favorezcas a un Light, persona mala, y justifiques cada acción aunque no tengas la certera razón de que es lo más funcional. Así las personas con alta religiosidad hacen lo conductualmente imposible para mantener sus creencias aún con presencia de información contradictoria. Es interesante, ¿no? Porque en varias investigaciones concluyen que la gente religiosa considera a Dios como responsable solo cuando las cosas salen bien, pero no lo responsabiliza cuando va mal. ¿Qué tan mal te sientes en estos momentos? Ahí es cuando recordamos a Matsuda que sí pudo evitar ese sesgo. Porque en los primeros capítulos le comenta a Soichiro Yagami que gracias a Kira los crímenes habían disminuido. Pero en capítulos más adelante entiende por medio de las experiencias que el método de Kira o Light es peligroso. Y antes que progrese su nuevo mundo nivel Nexium, se debe de detener antes de que empeore. #cambio de paradigmas. Algo así como la hipótesis del mundo justo. ¿Sí recuerdas? Pero con el desafío de implicar explicaciones teológicas. Y es que la serie da varios seños a la religión, que nos podemos cobijar por esa inclinación entre un personaje a otro. Por ejemplo, el simbolismo religioso de secarle y masajearle los pies tal cual como Jesús a sus apóstoles simplemente nos confirma que él muestra rasgo de humildad para darle a entender al Light que sabe que lo va a traicionar. Así la diferencia de estos dos porque uno no se cree más importante que el otro, pero el otro ambiciona dominar y maltratar, no solo al otro, sino a quien se interponga con él. Ahora sabemos que el Papa Francisco sí le gusta Bertet, no, porque de ahí se influyó para lavarle los pies a 12 reclusos en la penitenciaría de Velletri en 2018. ¿Sí lo dije bien? Esa conducta de masajear los pies propició que Light se viera obligado a secarle el cabello a L. Y eso, querido hermano, es un efecto de reciprocidad. Ese concepto lo guardaremos celosamente para explicarlo en otros videos, pero es importante señalarlo con esta escena. Y aún así, el Light traicionó ese vínculo para sus propios fines, afectando esa hermandad con L, sin que éste pudiese tener una última cena. Es por eso que podemos ver a un Light totalmente perverso, siniestro, diabólico, malévolo, egoísta, que solo ve por sus propios intereses a través de sus creencias. Sesgadas, claro está. La verdad es que nunca vimos a un Light tratando de resolver desacuerdos y distinguir si era correcto lo que estaba haciendo, supuestamente por construir un mejor mundo en donde vivir como pretende todo científico. Por otro lado, o de ese mismo modo, como lo quieras ver, solo observamos a un L convencionalista. Considerando que solo era cuestión de tiempo para que la verdad saltara a la vista, L nos permitió contrastar los métodos que estaba utilizando él y Kira, que a pesar que eran diferentes en una sociedad que vive mal, nos permite saber que uno era el más adecuado para vivir, pero que solo faltaba la disposición de todos los demás, no de una sola persona, para que se pueda vivir mejor. Es por eso que el objetivo básico en ciencia, según Kerlinger, no es el progreso de la humanidad, sino el de la teoría. Por desgracia, este enunciado vasto y realmente complejo no es fácil de entender, pero debemos comprenderlo porque es importante. A lo largo de todo este anime nosotros escuchamos que se tenían teorías. Es muy cierto que nosotros nos hacemos teorías, pero hay que entender que una teoría es un conjunto de conceptos interrelacionados, definiciones y proposiciones que presentan una visión sistemática de los fenómenos al especificar las relaciones entre variables con el propósito de explicar o predecir fenómenos. Pa' pronto, las teorías son enunciados que tratan de explicar y predecir fenómenos que nosotros observamos en el día a día. Eso es funcional, créelo.
Es por eso que nos podemos inclinar más por un L o por un Light tratando de darle explicación a lo que hacen conforme a lo que observan con sus teorías. El que los consideremos como buenas o malas dependerá más de nuestra propia teoría o experiencia. Y ahí es cuando nosotros, Código de Héroes, saltamos en la explicación. Porque intentaremos dar nuestra postura para entender cuál es la mejor manera de actuar en una sociedad que necesita vivir mejor ante las personas que quieren vivir mejor a costas de la sociedad. Por eso este capítulo es crucial en Death Note, porque nos obliga a nosotros tratar de darte a entender nuestra intención, que no es desacreditar o denigrar el que estés de acuerdo con Light, con su método de crear un mejor mundo, sino que puedas evaluar si él o él lo estaban haciendo mejor. Y cuando nos referimos a mejor es que sea funcional a todos o a la gran mayoría. Y no lo vamos a lograr solo con este video, seguramente utilizaremos más recursos para que puedas tener una teoría suficiente y basta en la cual puedas confiar e incluso aplicarlo a tu día a día. Esto es funcional, créelo. Pero mientras dinos tú, ¿ciencia o religión? Es cierto. Lo que quise decir es, ¿por qué perder a personas como L por personas que tienen el sesgo de servir a Dios? Si te gustó el video, házmelo saber. Si no, también. Recuerda que la crítica es una herramienta muy útil en nuestra sociedad. Te recomendamos que compartas esto que es conocimiento porque recuerda, el conocimiento se comparte.